en Itinerario. Los Chilotes es una fondita preciosa en la Tabacalera que ofrece platillos de todo el país. Casa Club Rochelle es un espacio seguro para todas las personas que quieran experimentar con el género. La exposición fotográfica Iztapalópolis nos invita a fijarnos en los detalles y en lo extraordinario de la alcaldía más poblada de la Ciudad de México. Marisol Gayur se inspira en el circo y las artes escénicas para crear espectaculares mundos mágicos. Te damos la bienvenida a Itinerario. Comenzamos. En general somos súper fans de las fondas chilangas y de toda la creatividad que le ponen para crear sus menús diarios. Pero esta es especial, es sobresaliente y es de nuestras favoritas porque además de tener murales increíbles y coloridísimos, preparan platillos regionales de varios estados del país, que son resultado de muchísima investigación y experimentación. Entonces es como recorrer México y su historia sin salir de la tabacalera. Si de por sí las fondas nos sorprenden cada día con sus platillos, esta además nos invita a aprender sobre la cultura y la historia de otros lugares a través de sus sabores. Ni hemos empezado la entrevista y yo estoy salivando. Pero para que me sepa todavía más rica la comida, quiero saber toda la historia que hay detrás, toda tu historia y cómo terminó todo ese conocimiento, talento y pasión en este lugarcito tan hermoso de la Tabacalera. Gracias. Pues fue así como pura casualidad. Ajá. Sí, porque yo nunca cociné. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Como que quería así poner con unos amigos, poner como un café con, no sé, música, libros para leer, un ajedrez, cosas así, ¿no? Entonces se nos dio que nos ofrecieron el local. Ajá. Vengo a ver el local y digo, no, muy pequeño, Ajá. ¿no? Entonces yo dije, pero pues ya estamos aquí, ¿no? Ajá. Entonces yo dije, pues algo de comer. Pero tiene que ser muy especial porque pues nosotros queríamos dedicarle un poco a la cultura a esto, ¿no? Yo dije, bueno, ahí tengo muchos libros con recetas. Bueno, ¿y por qué no de cada estado? Pues cada estado tiene comida deliciosa, ¿no? De cada estado. Entonces ahí inició todo. No, y aparte la gente que se va así que bien feliz, que dicen, wow, qué rico. Eso pues te emociona, ¿no? Y dices, ay, sí. Así pues. Y además, pues el local te quedó precioso. Gracias. Este afán cultural, bueno, se ve reflejado primero en los murales. ¿Qué nos puedes platicar de los murales? Mira, la idea era hacer como alebrijes, ¿no? Ajá. Porque aparte soy adicta a los xoloscuincles, a los animales. Sí. O sea, el local se llama Chilotes. Ajá. Sí, yo decía, pues no tiene que ver nada los alebrijes con los chilotes, ¿no? Pero pues nos gustan y además son súper mexicanos y tienen mucho color. Oye, cuéntanos un poco de los estados y las regiones que ya han tenido presencia en los chilotes. No, es increíble, ¿eh? Tenemos una gastronomía súper increíble en México, ¿sí? Y, por ejemplo, dices, ay, no, en el norte no hay mucho. Claro que lo hay. Claro que sí. O sea, te das cuenta que tenemos una gama de sabores, de colores y de cosas, ¿no? De hierbas, de fruta, de peces, de pescado, de mariscos, de todo, ¿no? Entonces dices, no, hombre, México es increíble, increíble, ¿eh? Es una magia México. Entonces ahí te das cuenta pues que tenemos que educar a la gente a que coma cosas mexicanas, ¿no? O sea, porque lo mexicano es riquísimo, riquísimo. La cultura mexicana es increíble y nuestra comida yo siento que es porque soy mexicana, lo mejor del mundo. Eugenia es súper animalera y eso queda clarísimo con los murales y la decoración del lugar.
pero también con esta foto de sus perritos, los verdaderos patrones de los chilotes. Esta semana, ¿qué hay? Estamos haciendo Oaxaca, ¿sí? Por ejemplo, se hizo un mole negro. Ajá. Que el mole negro lleva un chilito así como que hace que el mole se vea negro, o sea, ciertas cositas para que se vea negro, ¿no? Aparte del mole negro, ¿qué más hay hoy? Bueno, como ejemplo de las maravillas que se pueden encontrar aquí. Un amarillito, que es un mole súper rico, que es este, ¿sí? ¡Uy, qué delicia eso! Este mole está hecho con tomatillos. Ajá. Tenemos el molote. Bueno, ese molote te voy a decir, ese es un molote a la chilanga, ¿no? Porque los molotes finalmente son de masa. Entonces nosotros aquí en los chilotes, lo que dijimos, no, pues hay que hacerlo más chilango. Ajá. Y lo hicimos con plátano. Entonces haz de cuenta que es un molote de carne, pero en lugar de masa lleva plátano. Que no también más, lo tengo hemos que probar hecho. ya. Así ya, Claro no voy a que esperar sí. ni un segundo más. ¡Ay, qué rico! ¿Y esta sopita, a ver, también? Es una sopa de aguacate. Y el agüita que está para este el calorón agua. delicioso. ¿De qué la prepararon hoy? El agua es de cebada, avena y cacao. A veces publican su menú en Facebook, junto con algunos datos curiosos sobre la cultura y la gastronomía mexicanas. Pero lo mejor es venir cualquier día y descubrir los hallazgos y creaciones que Eugenia prepara con tanto amor. Iztapalapa es la alcaldía más poblada de la Ciudad de México, la segunda más grande y, sin duda, una de las más diversas. Aún así, solemos verla de una manera muy limitada, pero es cosa de aprender a mirar. En la exposición Iztapalópolis, el fotoperiodista Ernesto Ramírez nos comparte lo extraordinario de la Iztapalapa que observa a través del lente de su cámara. Haciendo un fotoreportaje de la central de abasto, ¿no? Fue como todo un descubrimiento, ¿no? O sea, yo sabía dónde estaba la central de abasto, había pasado fuera de ella, pero nunca la había caminado, transitado y entender que ese espacio es como una ciudad dentro de la Ciudad de México. Y lo empecé a documentar de manera, primero por un encargo fotoperiodístico, después de manera personal. Y en el 98 aplico una beca de jóvenes creadores, me la otorgan, entonces durante un año puedo desarrollar un trabajo documental profundo. Y digamos que un poco ahí es como nace la génesis de ahora Iztapalópolis. 37 fotografías muestran escenas de la vida diaria, lugares emblemáticos, paisajes urbanos y tradiciones de Iztapalapa, así como instantes o detalles que suelen pasar desapercibidos, pero que también cuentan una historia. Me interesaba mucho en un primer momento, identificar todas estas festividades, momentos, espacios, ¿no? que había que fotografiar, pero no era con un fin periodístico, informativo, ¿no? Sino al contrario, era como estar inmerso en ese evento, en ese acontecimiento, en ese fluir de hechos para hacer mi propia búsqueda, y creo que se puede apreciar un poco ya en la lectura, en la narrativa y en la curaduría de la exposición, ¿no? Al estar ubicada en las rejas del centro de la imagen, un espacio público y abierto, Iztapalópolis es una celebración de la calle que regresa a la calle misma y un reconocimiento a la historia, la cultura y la gente que le dan vida. Iztapalópolis, de Ernesto Ramírez, hasta el 31 de julio en el centro de la imagen.
El pulque ha sido parte de la cultura popular en México desde la época prehispánica. En las imágenes de distintas décadas se aprecia la gran variedad de expendios que hubo por toda la ciudad, destacando por la decoración de sus fachadas y lo curioso de sus nombres, como Me Estoy Riendo, que le daba vida a este rincón de Churubusco en la calzada de Tlalpan y el callejón de Mila. Otra pulquería con el mismo mote estuvo en Wagner, por el rumbo de Peralvillo. Una de las más conocidas es La Hija de los Apaches, que originalmente ocupó un edificio de la avenida Cuauhtémoc en los límites del barrio de Romita. Para los años 80, Marco Antonio Cruz retrató en su interior las escenas cotidianas, los visitantes y los rituales característicos de una ciudad que se resiste a desaparecer. Más tarde, la hija se mudó a un par de cuadras, a la calle de Claudio Bernard. La Hija de los Apaches es un espacio de antigua tradición que renació entre las calles de la colonia Doctores. Bienvenidos a la Ciudad de México en el tiempo. A mediados del siglo XVIII, por iniciativa del virrey Revillagigedo, se creó la aduana del pulque, con el fin de regular la entrada de esta bebida a la capital. El inmueble sobrevive al final de la avenida Peralvillo y fue recortado por la ampliación de Reforma en 1964. Así se veía alrededor de 1900 La Judía, situada a orillas del Canal de la Viga. En Coyoacán se encontraba La Rosita, decorada por los alumnos de Frida Kahlo, quien acudió a ver la obra terminada en compañía de Diego Rivera. Entrando al primer cuadro, los parroquianos brindan desde las puertas del Templo del Amor, en el Carmen y República de Guatemala. En Guatemala y Leona Vicario, La Sonrisa ocupó la planta baja de un edificio que se conserva con otros negocios. Entre los puestos de Manzanares y Roldán, en el barrio de la Merced, se aprecia la gran fonda y pulquería La Alegría hacia 1904. Y en Miguel Alemán y el Callejón de Mixcalco, que antes se llamaron Las Estacas y el Coyote, estuvo El Sueño de Xochitl, un cuadrante transformado con la llegada del Metrobús. Hasta hace poco, La Risa era una de las más viejas de la ciudad. Abrió sus puertas en 1903 y se mantuvo en el local de Mesones 71 por más de un siglo. Hacia el poniente, Ayuntamiento llevó el nombre de Las Artes, que también adoptó este negocio en la esquina con Luis Moya. El espacio se mantiene ahora como café. En esta toma de los años 30 aparece La Charlotada, en San Juan de Letrán, hoy el Eje Central, y la Plaza de las Vizcaínas. A la vuelta, en Aranda se podía visitar el Triunfo de la Onda Fría, donde el litro costaba 7 centavos. En la misma calle se encuentra Las Duelistas, que ha sabido mantenerse en el gusto de jóvenes y adultos, retomando elementos del pasado, como los murales en la fachada y el interior, y adaptándolos a los nuevos tiempos. Nos vemos en la próxima cápsula de la Ciudad de México en el tiempo. Desde que era muy niña me encantaba siempre dibujar. Básicamente no prestaba atención en las clases y me la pasaba dibujando. A los 12 fue que comencé a aprender pintura, de manera particular y un poquito por mi cuenta también. Posteriormente empecé a meterme a la escultura porque quería hacer muñecos. Inspirado un poquito en el universo del stop motion, quería hacer mis propias marionetas para contar historias. Pero en ese entonces todavía no había cursos de eso. Así que bueno, cuando fue hora de elegir la carrera, me metí a diseño gráfico, porque aparte en esa escuela tenían una mezcla entre arte y diseño. Pero posteriormente empecé a tener cosquillas de probar otro tipo de lienzos y eso me llevó al maquillaje. Y eso fue el parteaguas para, después de estudiar diseño, estudiar ya formalmente maquillaje profesional, desde belleza hasta efectos especiales, pero mi área favorita es las artes escénicas, teatro y circo. A mí desde muy chiquita me encantaba Tim Burton y mi estilo de hecho tenía tintes más oscuros porque justo estaba pasando por una etapa de depresión y donde lo que quería era sacar lo que sentía. Posteriormente, cuando fui agarrando y conociendo más el color, le empecé a meter más elementos.
Y algo que siempre me ha encantado siempre son las antigüedades. Todo lo que sea retrofuturista, vintage, antiguo, la época barroca, victoriana, renacentista, ha sido una de las influencias más grandes. Todo tiene un semblante como de época y sobre todo la estética de mis vestuarios tienden a verse más barroca o renacentista. Y en arquitectura, la arquitectura de Gaudí me inspiraba mucho todas estas formas curvas, locochonas, romper con la simetría, que es algo que hago mucho tanto en mi obra de escultura como en el maquillaje y en el vestuario. En el mundo de las artes escénicas comencé a trabajar al principio de manera personal con mi personaje clown, que se llama Marlequina. Es una arlequina autómata que justamente en el pecho tiene un corazón de engranajes. Con esto se activa todos sus mecanismos. Y su estética es de la época del Renacimiento, porque de hecho es una época donde inician mucho esto de los autómatas y los mecanismos de engranaje. Ya después, en el campo laboral, he trabajado para otros diseñadores, una en particular que se llama Sol Quilán, y con ella he realizado obras como la de Leo, que fue inspirada en la obra de Leonora Carrington, que se presentó en Bellas Artes, el desfile de Día de Muertos del 2021, que se llamó Celebrando la Vida. Pues algo que a mí me encanta y que es lo que me estimula mucho a la hora de crear es qué historia voy a contar. Me encanta contar historias. Cada una de mis piezas personales, incluso hasta en vestuario y accesorios, todo tiene un simbolismo. Al mezclar diferentes corrientes artísticas, como por ejemplo el steampunk, yo le he dado mi propio sentido a todo lo que es los engranajes, las llaves, las cerraduras, las mariposas, la luna. Son elementos que se repiten mucho en mi obra y es justo por todo el simbolismo que representa y me va acompañando en todas mis historias. Dentro de mi trabajo personal, los engranes representan las emociones, las acciones o las cosas que nos motivan a movernos. Y todo, al ser un sistema de engranaje, trabaja en equipo y eso es lo que hace que nuestro corazón lata. Y la llave representa la acción, lo que hace que activamos todo eso. Entonces, cuando hago mi show, hay un momento donde encuentro la llave y al darle cuerda a mi corazón, ya puedo moverme mejor. A mi universo yo le he dado un nombre particular, fusionando la palabra imaginación con maquinar, he creado la palabra imaginación, que para mí representa el llevar a la realidad todo lo que la imaginación aguarda. Y en este universo llamado imaginación hay todo tipo de historias y todo tipo de personajes, autómatas, animales, seres fantásticos, todo es posible. Y la luna es mi principal Ringing Master de este circo. Soy Maricel Gallur y soy artista multidisciplinaria. Lo que me encanta de mi trabajo es contar historias. Y todo inicia con una llave. Y al momento de girar la cerradura, la imaginación comienza. Rochelle Terranova es una actriz y activista que ha luchado por décadas por los derechos no solo de las personas trans, sino de todo el arcoíris LGBTQI+. Y también es la creadora de un espacio para experimentar libremente con la expresión de género y para ser una misma, aunque sea por un ratito. Y donde también hay shows increíbles, uno se puede reunir, intercambiar ideas. Y por eso hoy estamos en Casa Club Rochelle. Aunque los avances son innegables, todavía hay mucho estigma, mucha transfobia, mucha imposición de roles de género limitadísimos. Por eso es tan valioso este lugar, porque es un oasis de libertad dentro de una sociedad aún retrógrada.
¿Cómo estaba el panorama para las personas trans, para la comunidad LGBT por allá de 2004? Bueno, realmente mi activismo pues empezó mucho antes que eso. Claro. Pero en ese marco empezamos a trabajar por las iniciativas. Fíjate que presentamos la primera para el cambio de identidad en el 2006, luego en el 2008 y así nos fuimos porque nos echaban para atrás hasta que lo logramos. Y me da mucho gusto haber estado tan de cerca y poder poner el granito de arena para que se lograra. ¿Cómo nace tal cual Casa Rochelle? ¿Cuál era esa necesidad de tener este espacio físico y de reunión? ¿Y cómo estuvo esa historia? Tú lo has dicho, nace de la necesidad. La necesidad de yo tener un espacio donde poderme desarrollar y la necesidad de la gente que empezó a visitarme, porque yo empecé a escribir artículos en una revista de esos que reparten en los antros, que se llamaba Zona G, Zona Gay. Ahí empecé a hacer artículos de belleza, de consejos de belleza. Y después me empecé a inmiscuir más qué pasaba con nosotros, cómo éramos violentados desde el seno familiar, laboral, social. Y me di cuenta que no todo era miel sobre hojuelas como yo vivía la vida, sino que había muchos casos. Y que había que tener un lugar que fuera un refugio, un remanso, una trinchera, donde sentirnos arropades y que tuvieran la libertad de expresión de esa identidad. Tenemos aquí un escenario donde pasan muchísimas cosas. Básico para mí, porque yo soy actriz desde que era muy chiquite. Y también el refugiarme cuando hice mi transición, porque ahora he tenido papeles y poder estar en teatro o en cine. Pero antes no, era también una actriz trans, estaba reprimida. Entonces yo tuve que tener mi escenario tan grande, porque es fabuloso para mí, pero tan pequeño de 3x2, donde puedo expresar esa parte artística, cabaretera, y además muchos cabareteros vienen a hacerlo acá también. Es urgente erradicar las fobias, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, porque en este momento siguen existiendo crímenes de odio para nosotros. En el vestíbulo de la casa hay muchísimos reconocimientos y constancias que hablan de la trayectoria y de la preparación en derechos humanos de Rochelle y de su equipo. ¿Cómo es una semana en Casa Club Rochelle? ¿Qué va pasando a lo largo de los días? ¿Qué actividades hay? Mira, la principal es que la gente venga y viva su lado femenino. Ese es nuestro eslogan. Además de la casa travesti emblemática de México, vive tu lado femenino, porque nosotros tenemos paquetes de transformación. La gente llama y dice, quiero vivir mi tarde, mi noche de chica. Tenemos todo para que lo hagas. Hay variedad de paquetes, pero eso, venir a disfrutar esa parte. Pueden ser martes y jueves, que son tardeadas, y viernes y sábado, que es más nochecita, porque entonces tenemos el pretexto de presentar nuestro cabaret y que la gente también se presente acá. Pero también existen los miércoles académicos, donde tenemos diferentes talleres. Tenemos el taller de travestismo, donde tenemos una clase dinámica en tacones, como yo digo. Les enseñamos a automaquillaje, expresión corporal, pasarela, coordinación de vestuario. Todo eso les enseñamos para la gente que quiera aprender. Pero también tenemos Ejércitate en Mayones, porque también es un fetiche de las poblaciones TTT, vestir diferentes outfits. Entonces también vienen a hacer ejercicio. Pero también tenemos en esos miércoles la presentación de un libro, la proyección de un documento, o hacemos bazar colectivo donde la gente LGBT, no nada más trans, puede venir a vender su arte, ¿no? Puede ser pintura, escultura, artesanía, joyería, todo eso sucede.
imagínate la cantidad de historias maravillosas que han tenido como escenario Casa Rochelle. Algunas de ellas están contadas en una película de 2017. Cuéntanos rapidísimo del documental que hicieron sobre ustedes en 2017. Con la buena fortuna que ha tenido la película de que estrenamos en Berlín, por ejemplo, en la Berlinale, y de ahí se fue para toda Europa y Asia, incluso también Estados Unidos y por acá en América. Y yo digo que también Casa Rochelle, la película, se ha convertido en otra herramienta más de derechos humanos. Tú no eres gay. Sigue siendo heterosexual. Sigue a Casa Rochelle en sus redes para enterarte de sus actividades, porque en los shows y eventos todos son bienvenidos. Hasta aquí llegó este itinerario lleno de sabor y diversidad. Nos vemos la próxima semana con más recomendaciones de lugares que nos encantan en la Ciudad de México.